En Efesios capítulo 2, verso 1 hacia adelante, la Biblia va a mencionar cómo nosotros nos encontrábamos antes, o cuál era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Verso 2, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Verso 3, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Aquí el apóstol Pablo empieza a decir cuál era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Nosotros, dice aquí meramente, antes estábamos muertos a causa de nuestra desobediencia. Y la desobediencia es pecado. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. No está hablando de una muerte física, está hablando de una muerte espiritual. Vivíamos muertos, pero no teníamos esa vida espiritual como hoy en día tienen muchas personas que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal de su vida. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. El diablo así también engañó a Adán y Eva. Dios le había dicho a Adán y Eva de que de todos los frutos podían comer, pero de tal fruto no debían de tocar o comer. Pero estos desobedecieron a causa del engaño del diablo. El diablo dijo que sí podían comer de ese fruto. A causa de su desobediencia, porque Dios le había dicho que no coman, entonces desobedecieron. Ahí vino el pecado a la humanidad. Antes de poder conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos a causa de nuestra desobediencia. El verso 3 dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. A causa del pecado vivíamos una enemistad con Dios. A causa de nuestra desobediencia éramos enemigos de Dios. Ustedes dirán que los cristianos no pecan, los cristianos no mienten, los cristianos no tienen tentaciones, los cristianos no viven en pasiones desordenadas. Solamente los cristianos que descuidan esta área espiritual, descuidan la comunión con Dios, esa relación que debemos de tener con Dios siempre por medio de la oración y por medio de la lectura de la palabra diaria. Si nosotros descuidamos esto, vamos a ser blancos fáciles de toda tentación y lo peor es caer. Muchos cristianos han caído. ¿A causa de qué? De la desobediencia a Dios, a causa de un descuido espiritual. Por eso Pablo está escribiendo aquí a los efesios, está escribiendo a los cristianos de la iglesia de Éfeso. Le está diciendo cuál era la condición en la que ustedes se encontraban antes. El verso 4 dice así, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Si Cristo no hubiese resucitado, vano sería vuestra predicación, dice la palabra de Dios. Así como Cristo resucitó, nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que hemos dejado el pecado, hemos resucitado juntamente con Cristo y tenemos una nueva vida. Eso es lo que menciona la palabra de Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Antes éramos enemigos de Dios. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos.
Y a causa de ese gran amor de Dios, a causa de su misericordia, por medio de Él, obtuvimos una nueva vida, pero en Cristo Jesús. ¿Y quienes obtienen esta nueva vida? Son las personas que se arrepienten y dejan ese pecado, confesando sus pecados y diciendo: Señor, me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y único Salvador personal de mi vida. Y automáticamente Dios perdona tus pecados. Dios te da vida juntamente con Él. Ya no vas a estar muertos en tus pecados y delitos, sino vas a ser una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La pregunta de hoy día es: ¿le creerás a Dios? ¿Creerás lo que dice su palabra? Yo sí lo he creído hace muchos años. Y no crean que yo soy una persona perfecta. También me equivoco. Pero ahí está el perdón, el arrepentimiento, para poder acercarnos a Dios y decir: Señor, me equivoqué. Señor, perdóname. Y así nosotros vamos a mantener una relación con nuestro Padre. Dios te bendiga.